con Dios. Muy bien, y Hechos 17, 16 al 34 empieza así. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, les dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los no judíos que adoraban a Dios. Y a diario hablaban en la plaza con los que se encontraban por allí. Algunos filósofos, epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían: ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban: parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo anunciaba las buenas noticias de Jesús y de la resurrección. Entonces lo sujetaron y llevaron a una reunión de la Areópago. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta?, preguntaron. Porque nos presenta usted ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan. Y es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Versículo 22. Pablo se puso en medio del areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios no conocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y terminó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas han dicho, de Él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros dijeron: queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. En ese momento Pablo salió de la reunión, algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago, una mujer llamada Damaris y otros más. Y mire, la escritura del día de hoy nos deja una gran lección. Recuerde que Pablo, si vemos un poquito del contexto, venía precisamente de una pequeña actividad en donde él estaba completamente convencido por los milagros que había él recientemente experimentado. Por decirles algo, él acababa de estar preso, recuerdan ustedes, y se acerca aquel carcelero y les dice: ¿cómo puedo ser salvo? Y él le dice: hoy llévame a tu casa y serás salvo, tú con todo lo que creas y todo lo que experimentes. Y en ese contexto Pablo tenía la fuerza, la energía, el deseo. Pablo iba con todo, ¿verdad? Tenía ese momento. Y precisamente al llegar a Atenas estaba él viendo que había un orgullo intelectual y una cultura superficial en Atenas que les impedía tener un criterio definido sobre ciertas corrientes y pensamientos. Y si ustedes leen un poquito la escritura con nosotros, verán de que dice que pasaban mucho tiempo elucubrando, pensando, y no hacían más que otra cosa, solamente eso. Y precisamente él menciona que habían dos escuelas filosóficas: los epicúreos, que más bien creían que la felicidad lo era todo, pero en los tiempos de Pablo se había degenerado hacia un pensamiento un poquito más sensual. Y estaban los estoicos, que ellos debían de vivir conforme a la naturaleza y reconocer la autosuficiencia y la dependencia. Pero estos personajes tenían un pequeño menosprecio arraigado con
contra los judíos. Y entonces Pablo aprovecha esta conversación. Y ahí surge algo interesante, Carol, ¿verdad? Así es, Rubén, y definitivamente yo creo que Pablo lo que hace es aprovechar esas circunstancias de todos esos pensamientos que están teniendo este contexto en donde están los epicúreos, que buscaban el placer por el placer mismo, y los estoicos que no lo buscaban porque eso eran escuelas opuestas. Pero lo que quisiera resaltar es que Pablo definitivamente va de un menos a más, en un increscendo. ¿Por qué? Porque él empieza en la sinagoga. Él habla en las sinagogas, pero también va a hablar en la plaza pública. En la sinagoga obviamente va a hablar con religiosos y acerca de la ley y todos estos elementos, pero en la plaza pública va a poder dar respuesta a cualquier pregunta que se diera, ya sea de filosofía, ya sea de religión, de lo que se diera. Pero en este caso en particular está hablando a la élite intelectual, pero que también era una élite muy religiosa. Y por eso es que él ve en esa escritura que dice al Dios no conocido. Y él lo que hace es utilizar ese puente cultural, esa ventana cultural, como solemos decirlo, para poder conectar un tema en común entre ellos y Pablo, para poder hablarles de lo que a ellos les apasionaba, porque tal como leíamos, ¿verdad? Ellos estaban siempre deseosos de nuevas ideas. Y en ese sentido, el apóstol Pablo aprovecha esa conexión, esa circunstancia. A ellos les gustan las nuevas ideas, pero también tienen esa escritura al Dios no conocido. Y esa es la conexión que el apóstol Pablo va a utilizar para poder hablarles de ese Dios eterno, poderoso, de ese creador, de ese sustentador de todas las cosas, tal cual como él se los hace saber. Entonces, en breve, el apóstol Pablo utiliza la oportunidad de conversar, utiliza la oportunidad de presentar al Dios que para ellos no era conocido, pero para Pablo sí lo era, y también las circunstancias de poder generar la oportunidad de seguir hablando de ese Dios poderoso. Y es que súper importante lo que él hace, ¿verdad? Aprovecha la oportunidad y ve a ese Dios no conocido, Rafa. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve él, verdad? Y la verdad, amigos, algo que hay que resaltar es está la oportunidad y la disposición de querer hacerlo, ¿verdad? Porque a veces, no sé si les ha pasado, podemos estar en un ambiente social o lo que sea, y vemos que es una buena oportunidad para hablar de Dios y contar lo que está sucediendo, pero nos quedamos como más restringidos, ya no, mejor voy a orar por ellos. Ciertamente el valor de la oración, pero ciertamente la valentía de poder dar un paso al frente. Y no estamos hablando de pelearnos ni confrontar, ¿verdad, amigos? Sino es tener suficiente conocimiento para llegar a eso. Lo que quiero decir es, podemos tener circunstancias donde no queremos hablar de Dios porque no nos sentimos cómodos. No tenemos esas herramientas, ese conocimiento del Señor. Y la verdad que eso refleja mucho de nuestra relación con Dios. A lo que quiero enfatizar es a quién realmente conoces, y me encanta la pregunta que hemos estado lanzando para compartir con ustedes en las redes. ¿Por qué crees en Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Esto me recuerda cuando estaba en Éxodo, cuando van Moisés y Aarón y se presentan con el faraón, y el faraón solo dice, ¿quién es el Señor para que yo lo obedezca? O sea, y veo no solo una pregunta, no tanto en arrogancia, sino en genuina, así como, ¿pero de qué me estás hablando? O sea, ¿quién es este personaje al que yo debiese de rendir adoración? Y todo comienza entonces en quién creo que es Dios. O sea, cómo lo presento, cómo realmente, y no poder trabarnos, porque a veces nos puede pasar, a mí me pasaba al inicio decir, es que es complejo. ¿Verdad? Es que es complejo, que decir que no lo entendés, ¿verdad? Que no sabes realmente esa relación que puedes tener con él. Entonces, lo que me lleva acá es, me encanta Pablo, que se va a meter, vamos a ir al agujero de la complejidad intelectual. Estás hablando con gente muy preparada, o sea, tenés que estar muy, muy listo para llegar a hacer eso. Y la pregunta es, ¿podríamos tener una discusión así intelectual, sin ofensiva ni nada, un simple debate intelectual con algún ateo, con alguien de otra religión, con algún mismo cristiano que tiene una doctrina desviada? Eso conlleva, antes de ser maestro, ser estudiante. Tenemos que aprender para poder llegar a exponer a los demás. Valioso comentario, Rafa. Y Tania, yo sé que lo tienes ahí lo tienes. Es una de las cosas que a mí me impresiona siempre es cómo Dios había preparado con anticipación al apóstol Pablo, ¿verdad? Aún, o sea, definitivamente antes de su conversión. Así es. Y cómo él había sido instruido. Y él tenía todo ese bagaje, o sea, toda esa experiencia, ¿verdad? Claro, él antes defendía otras ideas, otras convicciones, pero cuando Jesús le sale al encuentro
lo cambia y cambia esa forma que él tenía de pensar y de creer, pero no es que Dios desecha toda esa experiencia que Pablo tenía. Y por esa experiencia es que a él le permite poder expresar el mensaje del Evangelio de Jesús a diferentes personalidades. Quizá tal vez un Pedro no hubiera estado preparado y no hubiera estado listo para hablar con esa contundencia como lo hizo Pablo, ¿verdad? Porque él tenía esas herramientas en su enseñanza, en toda esa educación que él por años había recibido. ¿Y a qué lo quiero llevar? Y es que Dios nos ha preparado. O sea, si usted piensa, yo no tengo nada que decir, yo tal vez en el círculo donde yo me muevo, tal vez no es un círculo tan intelectual, o puede que sí, pero Dios lo ha estado preparando para que usted pueda también dar ese mensaje. Y Dios está preparando una plataforma para que usted pueda ser de influencia, de bendición. Y claro, como decía Rafa, por eso es que es importante que primero nos preparemos nosotros, para que cuando llegue ese momento en el que Dios nos permita poder dar ese discurso, poder dar ese testimonio, poder hablar acerca de algo que Dios ha puesto en nuestro corazón, entonces nosotros estemos listos. Y eso es lo que creo, ¿verdad? Que él estaba listo para ese momento y Dios preparó ese momento y él pudo llevar esas respuestas de estos filósofos, ¿verdad? Que tenían, no sé, yo tal vez no me siento tan preparada para ir delante de filósofos, ¿verdad? Pero Dios me ha dado otra plataforma para poder hablar y para poder compartir ese mensaje. Así que yo le pregunto, ¿cuál es la plataforma? Primero, su familia. Esa es la principal plataforma que creo que tenemos. Luego, nuestro trabajo. Luego, nuestro círculo de amistades. Y bueno, ¿dónde es ese lugar donde Dios le ha posicionado para dar un mensaje de esperanza y hablar de Jesús? Así es, y a mí me sorprende cómo Pablo aprovecha esa pequeña, gran oportunidad, ustedes, porque él está ahí y recuérdense que los griegos tenían temor en toda su bagaje intelectual, como decía Tania, tenía ese temor de dejar fuera a algún dios, ¿verdad? Y entonces mejor se cubren las espaldas y dice, bueno, vamos a erigir una estatua para el Dios que no conocemos, ¿verdad? Y Pablo aprovecha esa oportunidad para dar ese golpe maestro, ¿verdad? Y les dice, miren, aquí está el Dios que ustedes han erigido y que no conocen. Y en eso se libra de esa violación romana, ¿verdad? De ser excluido por eso. Y precisamente hay un filósofo que es entonces Petronio que dice que se burló diciendo que al llegar a Atenas era más fácil encontrar a un dios que a un hombre, dijo él, ¿verdad? Porque habían más de 30,000 estatuas. Entonces Pablo aprovecha esa oportunidad para hablar. Y ¿saben qué es lo más sorprendente? Que lo que me gusta de este pasaje es que en ningún momento Pablo menciona a Jesucristo. Solo habla del Dios no conocido y cómo puede captar esa información y cómo la traslada a estos inteligentes, a estas personas que pensaban tanto y habían declarado tantas cosas. Y esa es la oportunidad que nosotros tenemos hoy, con esa preparación que mencionaba Tania, el ser estudiantes, como decía Rafa, o muy bien tener esa oportunidad de expresar con denuedo lo que nosotros sabemos. Así que hoy te quiero pedir, Carol, que tú nos puedas ayudar con una oración y pidiéndole al Señor de que nos ayude a que podamos aprovechar esas oportunidades en nuestros círculos de influencia y en aquellos en los cuales aún no estamos. Claro que sí. ¿Qué les parece, queridos amigos? Allá donde están, oremos. Si va manejando, no cierre sus ojos, pero conéctese con nosotros. Señor, gracias. Gracias porque eres un Dios eterno, trascendente, pero que decidió encarnarse y venir para revelarse a nosotros acá sobre la tierra y mostrarnos al Padre, y mostrarnos su amor, y mostrarnos su misericordia. Gracias porque nos permites hoy aprender acerca de esa trascendencia que tú tienes, pero sobre todo de ese amor incondicional que has manifestado hacia cada uno de nosotros. Permítanos, Señor, ser buenos discípulos, buenos alumnos, pero también buenos mensajeros que llevemos ese mensaje de amor y de esperanza a todos aquellos
que lo necesitan. Oramos todo esto en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Y pensando en eso, amigos, en el Bible Challenge hemos venido leyendo la vida del rey David y el día de hoy se conectaba un poco con lo que estamos hablando de cómo dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros, y particularmente estamos en 2 Samuel del 20 al 24. Quiero hacer referencia que en el capítulo 22 particularmente vamos a encontrar un salmo de David que se conecta y se parece mucho al Salmo 18. En unos versículos dice acá: David dedicó al Señor esta canción que él decía: el Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios, la roca en que me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Él es mi protector y mi salvación. Tú me salvarás. Estos son los primeros versículos del capítulo 22, pero también al finalizar este capítulo 22, que se vuelve un salmos en donde David va a celebrar, en lo que va a decir en el capítulo 23. Vean lo que dice. David tiene un mensaje que es hijo de Isaí y él va a cantar que Dios es un Dios altísimo y que Él es Él es el ungido del Dios de Jacob. ¿Qué le parece si usted puede dar esos testimonios, pero a través de la lectura de la palabra del Señor? ¿Por qué? Así como David nos enseñó a cantar su experiencia, usted puede cantar y contar también lo que Dios ha hecho en usted. Excelente, así que hoy mire qué programazo el que tenemos con lectura de la palabra y ahora de la mano de Michael Hyatt con su libro Plataforma. Este segmento verá que será muy útil y veremos lo fabuloso que es tener esa pequeña gran oportunidad. Ya volvemos, esto es Vaya con Dios. Si tienes sueños, si tienes ideales, si eres un emprendedor en un mundo lleno de ruido, necesitas construir una plataforma con fundamentos bíblicos y estrategias efectivas. Marca la diferencia. Define las metas de tu plataforma. Cuando piensas en construir una plataforma poderosa, ¿cómo se ve? ¿Puedes describirla en detalle? Una de las cosas más importantes que puedes hacer para asegurarte de despegar bien es sacar tus planes de la cabeza y ponerlos en un papel. Durante años he escrito mis metas en un anotador amarillo de tamaño oficio, en cuadernos de tapas negras, en software especial para fijar metas y ahora en una aplicación digital llamada Evernote. Estas son solo algunas de las metas que he anotado a lo largo de 4 décadas. El primero es casarme con una mujer fuerte y cariñosa a la que le apasione la hospitalidad. El segundo, ganar $100,000 al año haciendo algo que me encante. Tercero, perder 15 kilos y completar una media maratón. Escribir un libro que sea bestseller del New York Times. El sexto, convertirme en el director ejecutivo de Thomas Nelson Publishers. Casi nada, ¿cierto? Y por supuesto, la mayoría de las personas no se molesta en escribir sus metas. En cambio, van a la deriva sin objetivos, preguntándose por qué su vida carece de propósito y significado. No estoy diciendo que comprometerse con las metas por escrito es el final. No lo es, pero es el comienzo. Aquí hay 5 razones por las que deberías poner las metas por escrito. La razón número 1, porque te obligará a aclarar lo que quieres. Dave Ramsey, el autor de La transformación total de su dinero, ayuda a la gente que quiere salir de sus deudas y aclarar sus metas. Todo saldo de la tarjeta de crédito, todo préstamo por el auto, todo dólar que se gasta, todo debe anotarse y monitorearse constantemente. ¿Por qué? Porque los obliga a estar seguros de sus metas. Ramsey lo llama intensidad de gacela. Se le ocurrió el término viendo un programa sobre cómo los guepardos acechan a las gacelas. Si bien el guepardo es el animal más rápido de la Tierra, solo atrapa una gacela cada 19 intentos. En nuestra oficina dice, los consejeros pueden predecir quién saldrá de deudas
basado en la intensidad de gacela que tengan. Anotar las metas de tu plataforma puede ayudarte a aclarar cuáles son y de este modo puedes obtener la intensidad de gacela para alcanzarlas. El segundo es porque te motivará a pasar a la acción. Poner las metas de tu plataforma por escrito es solo el comienzo. Debes accionar respecto de tus metas. Tienes que pasar a la acción. He descubierto que escribir mis metas y revisarlas regularmente me lleva a realizar la acción más importante que viene después. El tercero, porque servirá como filtro para otras oportunidades. Cuanto más exitoso seas, más te verás inundado de oportunidades. De hecho, estas oportunidades pueden convertirse rápidamente en distracciones que te saquen de tu camino. El único antídoto que conozco es mantener una lista de metas por escrito y evaluar estas nuevas posibilidades a la luz de ellas. La cuarta razón, porque te ayudará a superar la resistencia. Toda intención significativa encuentra resistencia. Desde el momento en que te fijas una meta, comenzarás a sentirla. Pero si te concentras en la resistencia, solo se volverá más fuerte. La única forma que he descubierto para superar esto es concentrarme en la meta. El libro de Steven Pressfield, Do the Work, es una lectura obligatoria sobre este tema. Una quinta razón es porque te permitirá ver y celebrar tu progreso. La vida es difícil cuando no estás viendo progresos. Sientes como que no vas a ninguna parte. Pero las metas escritas son como las carteles que marcan los kilómetros en una autopista. Te permiten ver cuán lejos has llegado y cuánto te queda por andar. Y por supuesto, también te brindan una oportunidad de celebrar cuando lo logras. Escribir las metas de tu plataforma no te lleva mucho tiempo. No pienses demasiado en el proceso. Solo pon algo en el papel y ajústalo a medida que avanzas. Creo que descubrirás que los beneficios bien valen el esfuerzo. Y hoy, de la mano de Michael Hyatt, miren qué consejos los que nos da y esas razones por las cuales nosotros debemos anotar nuestras metas. Imagínense, les obliga a aclarar lo que quieren, los motiva a pasar de un filtro a la acción, porque les sirve para otras oportunidades, porque les ayuda a superar la resistencia y porque les permite ver y celebrar su progreso. Y eso es extraordinario, Rafa. Yo pienso siempre, las metas es algo que Dios pone, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debemos nosotros de traspolarlo en nuestra vida y llevarlo hacia ese propósito más grande que Dios quiere para nosotros. Y esa debería ser una principal meta, ¿no crees? Y amigos, algo que es importante es, cuando uno ve que trabajan en un ambiente secular profesional, el tiempo de recursos, cantidad de esfuerzo que se le pone a definir esas metas anuales, se le llaman la planificación estratégica, ¿verdad? Entonces, y son recursos, algunas empresas donde yo trabajo solamente comenzamos en septiembre para preparar el siguiente año, algunos que he visto que empiezan casi en julio, empezando el segundo semestre, cabal. Y es una cantidad de recursos bien grande, porque dicen, es que si no, vas a divagar, o sea, te vas a dedicar a cosas que no deberías estar divagando, va a ser un desperdicio de recursos, va a haber mucha insatisfacción. Y lo que voy con esto es cómo aplicamos eso a nuestra propia vida, porque a veces nos vamos en la corriente de la vida de a ver qué pasa, ¿verdad? O tenemos algunas metas, que son muy banales o superficiales, me gustaría decir, donde son inalcanzables, donde uno dice, es que yo lo que quiero es ser feliz, ¿verdad? Y entonces eso es algo momentáneo que se va y viene y no tienes forma de realmente enraizarte en eso. Y lo que vos estás diciendo, Rubén, es lo fundamental, que va en la línea de, en una empresa, la misión y visión, ¿verdad? En nuestro caso es el propósito y llamado que Dios te ha hecho, ¿verdad? Y eso te va a llevar a ciertos pasos e irse alineando. Y por supuesto, creo que el autor nos compartía algunas metas ahí bien interesantes. Yo quiero elevarte tu nivel y decir, bueno, en tu relación con Dios, porque uno no puede agarrarla en la relación, él decía matrimonial y demás, pero decir, bueno, yo quiero realmente ahondar en la forma de implementar la enseñanza de Jesús a mis hijos. Entonces voy a ir a Tania y le voy a preguntar, que de hecho lo he hecho ahí, igual con Néstor, de cómo comentarles el evangelio a los niños, ¿verdad? Pero yo me tengo que preparar, o sea, yo no puedo inventármelo de alguna forma y ver cuál es la mejor manera que me va a surgir, sino ser intencional y decir, bueno, en esta etapa de mi vida, en mi caso, yo quiero enseñarles de Jesús a mis hijos, a mi esposa. Quiero crecer yo en conocimiento del Padre, en mi relación con el Padre. Es decir, bueno, yo quiero crecer en mi relación. Bueno, ¿pero qué voy a hacer? Me voy a levantar temprano y voy a salir a orar.
voy a tomar un espacio, 1, 2 horas diarias para estudiar materiales que Carolina me comparte, que Gonzalo me comparten, que ya se imaginan que hace enciclopedia, van a hacer un librito y le dan aquí enciclopedia de 800 páginas. Pero es fascinante. Entonces, uno tiene esas metas y realmente las va cumpliendo. La pregunta es, ¿qué metas estás teniendo tú que van a impactar en la eternidad, en el reino de Dios? Y vaya si no es valioso ese comentario, Tania, ahí que te ves involucrada. No, la verdad es que, bueno, yo soy de las que anota en papel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cerebro recuerda más y aprende mejor cuando tomamos nota manuscrita. Entonces, no soy tanto de computadora, sino esas cosas importantes me gusta escribirlas. Pero yo quisiera referirme un poco, les cuento que estuve investigando un poquito de quién era Steven Pressfield en este libro de Do the Work. Y una de las cosas que me llamó la atención es que este era un libro parecido al arte de hacer la guerra, ¿verdad? Y él dice que se centró en puntos predecibles para enfrentar la resistencia. Ya. Y lo primero es, dice, antes de que empieces, o sea, esa es la primera resistencia, porque se necesita valor para apretar el gatillo de una nueva idea. Y es que creo que el miedo nos paraliza, ¿verdad? El miedo de qué pasa si voy a fracasar, no, pero otra vez, o esto ya lo he intentado y tal vez no. Entonces, muchas veces uno piensa, esto no va a funcionar, estamos aterrorizados. Y eso es lo que nos dice la resistencia una y otra vez. Esta es una mala idea, eres un perdedor, nunca podrás lograrlo. Entonces, eso es lo primero que nosotros deberíamos de enfrentar. Antes de empezar es vencer esa resistencia. Luego, la segunda es a mitad de camino. Muchas veces tal vez nos vamos a sentir, dice el autor, como Cristóbal Colón a medio Atlántico, ¿verdad? Hemos llegado demasiado lejos para retroceder, pero la meta todavía está lejos. Y ahí es donde decimos en buen chapín, para los que nos escuchan fuera de Guatemala, podemos querer tirar la toalla, ¿verdad? Porque entonces uno, y te entra otra vez el temor, ¿qué hago? ¿Me regreso? ¿Continúo o qué hago? Y entonces ahí es donde vamos a necesitar vencer la resistencia. Y dice que a la resistencia le encanta ese punto de asaltarnos a mitad del camino cuando tenemos esa meta. Y la tercera cosa para poder vencer la resistencia es cuando hayas terminado. Dice él que él tenía un amigo muy experimentado que ya había escrito muchos libros. Y entonces, cuando ya lo tenemos listo y lo tenemos que presentar, cuando hemos trabajado en ese proyecto y tenemos que presentar ese proyecto, tenemos que presentar eso que se nos ha confiado, y ahí también nos dan ganas de no hacerlo. Yo no sé a ustedes, pero yo he pasado noches enteras sin poder dormir, pensando y dándole vueltas y vueltas al tema que tengo que presentar. Pero es bien importante correr el riesgo, ¿verdad? Lo peor que podría pasar es que nos digan que no. Lo peor que podría pasar es que nos den unos contraargumentos de aquello que tenemos. Pero realmente es importante que nosotros corramos el riesgo cuando ya hayamos terminado de traer a luz ese proyecto, esa idea y eso que Dios ha puesto en nuestro corazón. Yo creo que conectando todo esto con lo que hizo el apóstol Pablo, él había aprendido a los pies de Gamaliel, conocía las escrituras, había perseguido a los cristianos. Así es que él tenía serias convicciones en lo que él creía. Claro que Dios le aclara y le corrige esas convicciones que tiene y lo llama a él. Entonces, ¿cómo conectamos todo esto con establecer metas, aprovechar oportunidades y todo eso? El apóstol Pablo circunstancialmente, estaba siendo acosado por los de Tesalónica y querían de hecho matarlo, pero él aprovecha la circunstancia para enseñar. La meta del apóstol en ese momento tenía que ver con dejar sembrada esa semilla acerca de ese Dios que para ellos no era conocido, y el apóstol lo logra
conectándolos con esos elementos que tienen que ver con ellos acerca de buscar la felicidad, acerca de buscar, obviamente, entre comillas, el placer, pero en este caso tenía que ver con la trascendencia de ese Dios. Esa era una meta. En breve, Él les responde a esa gran pregunta o a esa gran declaración que ellos tenían de ese Dios. ¿Quién es Él? Es el que crea, es el que sostiene, es el que dirige. Pero también les ayuda a hacer un contraste. No es como el oro, no es como estas imágenes que ustedes tienen acá. Él es superior a todo esto y superior al ser humano, que sería el creador. Entonces, yo creo que cuando tenemos la meta, en primer lugar, si somos creyentes o en todo caso maestros de Biblia, la meta de que el evangelio quede arraigado en la vida del corazón del estudiante, del niño, del joven, de la familia, del esposo o la esposa, nuestra meta tiene que ser Cristo. Y si Cristo es nuestra meta, en primer lugar, entonces tenemos que conocerlo. Y para conocerlo tengo que estudiar sus escrituras. Y con eso conecta entonces las ideas que ya dijo Rafa y que ya dijo Tania en algún momento. Ser aprendices, ser buenos lectores para poder ser después buenos comunicadores. Y la mejor experiencia es la vida. El apóstol Pablo, que conocía de experiencia quién era Dios, primero por el conocimiento, luego por la experiencia, es un buen ejemplo. Si usted quiere conocer a Dios para comunicar a ese Dios en el que usted cree, vívalo cada día. Yo creo que eso nos va a ayudar a aprovechar oportunidades, a estar listo cuando se nos demande la oportunidad de dar a conocer ese mensaje que nos apasiona y luego entonces estar siempre en un constante crecimiento de la palabra del Señor y ese vivir, Rubén, de la mano del Señor, caminar con el Señor, porque la experiencia nadie nos la va a quitar y por el contrario va a afirmar nuestra fe. Qué valioso, Carolina. Y otra vez solo quería resaltar algo que es bien importante para los que podemos tener ese llamado de maestros. Y nuevamente, el maestro no solo es el que enseña en una parte académica, religiosa, secular, lo que fuese, sino en nuestro día a día. Yo no decía, Tania, cuando uno es papá, o sea, estás obligado a enseñar porque igual están aprendiendo de ti. Pero resalto algo que nos dice Carolina, amigos, es el objetivo del maestro no es mostrar lo que sabe, ¿verdad? Sino que el otro aprenda. Y cuando agarramos esa empatía, esa parte, porque si no podemos abrumar, atropellar, o sea, si comenzamos a agarrar, si agarramos a Carolina y comenzamos a enseñarles a mi hijo de 5 años con la capacidad que tiene, el pobre niño no va a entender nada. O sea, va a estar así como... ¿De qué habla? Qué bonito habla, pero no entendí nada. Y hacerlo muy genuino. O sea, me encanta eso que nos decía Carolina, porque al final de cuentas es lo que el Señor ha hecho en nosotros, que podemos ir reflejando y mostrando. Y ahora lo vivo e insisto en la parte de la paternidad, maternidad que podemos vivir, ¿verdad, amigos? Porque los niños y la gente, la verdad es que va a ser lo que uno hace, no lo que uno dice, ¿verdad? Entonces, el mejor ejemplo es recopilar, y en lo que está diciendo Carolina solo quería enfatizar de tener mucho ese proceso de autoconciencia, ¿verdad? Ese proceso de autorreflexión, decir, bueno, hoy qué hice bien, hoy qué hice mal, hoy qué aprendí. Y comenzar a reflexionar por decir, bueno, esto es algo tal vez que va contrario a lo que he dicho, y yo debería ser el primero en hacerlo. Entonces nos va subiendo nuestra propia barra para hacerlo más y más real. Extraordinario comentario, Rafa. Y es que de verdad que enseñar lo que nosotros sabemos debería ser una obligación, ¿no creen ustedes? Sí. Porque si Dios nos lo puso y lo tenemos es para que nosotros lo podamos experimentar. Pero realmente reproducir lo que nosotros somos en otros, esa es una gran virtud, el poder volcarnos para que otros aprendan. Y eso es de las cosas que yo pienso en los maestros. Afiliándome un poquito a lo que decía Tania, ese temor a escribir nuestras metas, porque sabemos de que, pero todo empieza con un sueño. Así es. Porque la verdad que los sueños es el lenguaje de los visionarios. Los sueños es el fundamento de los conquistadores y al final del día es la esencia del liderazgo, ¿verdad? El tener un sueño y llevarlo hacia una meta. Yo también soy del team que lo escribe en papel, me encanta escribirlo. Y precisamente eso nos da esa apertura para poder nosotros entender de que hay un propósito más allá de lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, en este ambiente, como decía Rafa, secular, en este ambiente empresarial, y más si tenemos ese llamado ministerial. Así que, Rafa, quiero pedirte hoy si podemos orar junto con nuestra audiencia y pedirle al Señor que nos guíe para tener claridad en ese llamado y cómo nosotros podemos llevar esas metas
hacia ese fiel cumplimiento de la promesa que Dios nos ha dado para llevarlo y que otros aprendan también más. Genial. Y amigos, vamos a orar reflexionando en eso. Y me resonaba ahorita cuando Pablo nos dice, aprended de mí como yo de Cristo. O sea, nuevamente, porque al final de cuentas el objetivo es enseñar, vivir, mostrar, revelar a Jesús. Así que oremos por eso. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, este espacio que nos das para conectarnos contigo. Te pedimos que tú, Jesús, seas quien modele nuestra vida, Señor. Seas el que nos guíe, Señor, en cada paso, Señor. Queremos modelarte a ti, Señor, en diferentes ambientes, de diferentes formas, pero todos unidos como tu cuerpo, reflejarte a ti. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos reveles ese propósito, ese llamado, ese diseño tan particular de cada uno de nosotros, Señor. Que contribuyas, Señor, que nos permitas ese gran privilegio de ser partícipes de la construcción de tu reino, Señor. Y poder todos juntos, Señor, y la forma individual decir simplemente, heme aquí, Señor, envíame a mí. Iremos donde tú nos mandes, diremos lo que tú nos digas, haremos lo que tú nos muestres, Señor. Queremos vivir plenamente en ti para reflejar tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, Rafa. Y por supuesto, si de pronto les preguntaran a ustedes por qué creen en Jesús, si tuviéramos nosotros solo 2 segundos para responder, vamos a ir en orden. Carol, ¿qué pensarías? Es mi padre. Es tu padre. Es el que me ama incondicionalmente. Rafa. Yo diría, es mi Salvador. Amén. Me la ganaste. Lo mismo pensaría. ¿Quién es Jesús para mí? Y Él es mi Salvador. Así que prepárese. Vamos a ir a un corte y ya volvemos con más de este proceso de crecimiento personal. Y por supuesto, estamos de la mano de Michael Hyatt y de grandes amigos, educadores, mentores, maestros que nos enseñan grandes cosas. Recuerde, ya volvemos, que en este segmento un pequeño detalle, una gran oportunidad. Ya volvemos, esto es Vaya con Dios. Vaya con Dios. Si usted había sentido el desafío de cómo expongo mi idea, aquí el autor nos da. Dice, ¿cómo crear un discurso de ascensor? Parte de un lanzamiento exitoso es estar preparado para presentar tu idea, tu producto, tu servicio o tu causa de manera breve y concisa. Para eso, tienes que crear un discurso de ascensor. Este es un breve resumen de lo que ofrece el producto, incluyendo al mercado al que apunta. La gente más probablemente se convierta en tu cliente y tu propuesta de valor. ¿Qué tienes que ofrecer o qué tienes para ofrecer? El nombre viene de la idea de que deberías poder brindar una breve e irresistible descripción de lo que ofreces en el tiempo que tarda un ascensor en subir unos pisos, aproximadamente entre 30 segundos y 2 minutos. Si bien en los últimos años este tipo de presentación era importante, se ha vuelto fundamental para que te vaya bien en línea, donde tienes incluso menos tiempo para atrapar la atención de un cliente potencial que el que tendrías en un ascensor real. La capacidad de atención concentrada de la mayoría de la gente, lo que es una respuesta de corto plazo a un estímulo, es muy breve, con un máximo sin ningún bache de unos solo 8 segundos. Si no tienes una presentación apasionante y concisa para realizar en un ascensor, no lograrás conectarte con tus clientes potenciales y terminarás perdiendo negocios. ¿Por qué dañar tus metas de construcción de plataforma antes siquiera de comenzar? La gente con plataformas exitosas a menudo pasa horas y horas puliendo y practicando estas presentaciones. ¿Por qué? Porque hay mucho en juego. Así que, si tienen éxito y conectan con un cliente potencial, logran una oportunidad de dar el siguiente paso, ya sea una venta potencial del producto, una reserva para su seminario o tiempo para transmitir su mensaje. Si no, dan por terminada una relación como en el caso de la joven que se encontró con Alien Pincus. ¿Por qué necesitas un discurso de ascensor? Estas son mis 3 razones principales. La primera, te obliga a tener claridad. Como ex editor de libros, no puedo decir con cuántos autores he hablado en los últimos años que no podían resumir de qué se trataba su libro. Deberían haber logrado claridad al respecto antes de comenzar a escribir. Simplemente tienes que enunciar brevemente qué hace tu producto, qué vende tu servicio o qué enseña tu seminario. Si no, escucharás muchos no es.
Es también la razón por la que debes esforzarte en lograr un discurso de ascensor claro, antes que cualquier otra cosa. El segundo es, te ayuda a comprender la perspectiva de tu cliente. Si vas a conectarte con tus clientes potenciales, debes ver tu oferta desde su perspectiva. Más aún, debes comprender sus problemas, sus preocupaciones, sus esperanzas y sus sueños. Solo entonces puedes presentar una oferta que les resulte totalmente atractiva. El número 3, brinda una herramienta para conseguir socios estratégicos. Para tener éxito al lanzar cualquier cosa significativa, necesitas ayuda. No puedes hacerlo todo solo. Sea que estés hablando con una editorial o una empresa discográfica, un agente literario, un publicista, un minorista o un patrocinador empresarial, tienes que poder explicar rápidamente quién eres. Solo entonces tu socio potencial estará en condiciones de decidir si puede ayudarte o no. Muy bien, ya estás convencido, pero ¿cómo preparas una presentación de este tipo? Primero, comprende que la presentación difiere según si ofreces un producto de información, por ejemplo, un libro de no ficción, una conferencia, un servicio de asesoramiento, etc., o un producto de entretenimiento, por ejemplo, una novela, un guión, un acto de comedia u otras diversiones. Cabe destacar que cuando uso el término producto me estoy refiriendo a tu producción creativa más allá de la forma. Podría ser un producto real o un servicio o incluso una causa. El autor dice, veamos estos dos ejemplos. Un discurso de ascensor de un producto de información debería constar de 4 componentes. El primero es el nombre y la categoría de tu producto o servicio. Segundo, el problema que estás tratando de resolver. Tercero, la solución propuesta. Y cuarto, el beneficio clave de tu solución. Pero aquí el escritor nos va a dar un gran ejemplo de cómo se logra esto. Este dice es un ejemplo de cómo presenté este libro. Primero, estoy escribiendo un nuevo. Este es el componente 1 y es un nuevo libro de negocios llamado Plataforma. Ahora, el componente 2 está pensado para cualquiera que trate de atraer atención a su producto, servicio o causa. El componente 3. Enseño a mis lectores cómo construir una tribu de seguidores leales usando los medios sociales y otras nuevas tecnologías. Y el componente 4 explicó que nunca ha sido más fácil, menos costoso o más posible que en este momento. Un discurso de ascensor de un producto de entretenimiento debería también constar de 4 componentes: el nombre y la categoría de tu producto, la ambición del protagonista, el conflicto que enfrenta, el verdadero significado de la historia. Este es un ejemplo de un mítico proyecto sobre el compositor moderno Eric Whitacre. Estoy filmando, ese es el componente 1. Segundo, documental inspirador llamado Cloudburst. El componente 2 es sobre un joven músico sumamente dotado que sueña con convertirse en director de orquesta. Componente 3. El único problema es que no puede leer música. Como resultado, nadie en el negocio de la música le dará una oportunidad. El componente 4 al final logra triunfar por su honestidad, optimismo y esfuerzo. Obviamente las presentaciones pueden variar mucho según sea lo que se ofrece, pero más allá de eso, quieres crear un discurso de ascensor que sea claro e irresistible. Este es un prerequisito para atraer a los socios y a los futuros clientes que necesitas para tener éxito. Por cierto, una vez que tienes bien preparada esta presentación, no la repitas mecánicamente como un loro. En cambio, haz lo que sugiere Michael Port en su excelente libro Tu mejor promotor. Tú mismo, úsala como base de una conversación significativa. Y a eso es a lo que yo llamo una charla inteligente. Miren, nosotros con mi esposa Danica tenemos la oportunidad hace algún tiempo de mentorear a jóvenes adolescentes, fíjense, y algunos de ustedes, especialmente de Tania y de Carol, porque los hijos de Rafa Ya van a llegar, ya van a llegar. Les falta todavía. Pero tuvimos la oportunidad de mentorearlos y enseñarles un poco de palabra y de hecho involucrarlos también en compartir la Biblia. Y fíjense que algo que a mí me llamaba mucho la atención es que solo tenemos un tiro con ellos, fíjense.
tenemos ese, aquí en Guatemala decimos ese tirito para poder crear con ellos una charla inteligente que en realidad los lleve a ese interés que los engancha para seguir en lo que están aprendiendo. Y eso es la labor de un maestro, precisamente, fíjense. Porque lo que nosotros debemos hacer es no gastar nuestro cartucho en esa pequeña, gran oportunidad que tenemos de ser influencia a otros y hacernos escuchar. Por eso, cuando habla el escritor sobre ese discurso de ascensor, yo lo primero que pensé fue en el silencio de ascensor. ¿Verdad que eso es espantoso, verdad? Sí. Incómodo estar uno allí. Uno no sabe para dónde ver. Depende de la personalidad, ¿verdad? Sí, Uno de introvertido, mientras menos, así como silencio, Qué rico. Es la paz del Señor, digo yo. En cambio, los que somos bulliciosos queremos estar oyendo algo o a alguien, ¿cierto? Yo ya me imaginé esa plática con Rubén, si no nos conociéramos, así como, hola. Sí. Solo levantó la manita, ¿verdad? Y precisamente el autor lo que nos hace ver es que deberíamos de tener nosotros un discurso donde nos obliga a tener claridad, a comprender la perspectiva de a la gente a la que nos estamos dirigiendo y brindar una herramienta para conseguir esas personas estratégicas que nos van a ayudar a llegar a nuestra meta, Carol. Así es, y yo creo que el autor nos dio ejemplos claros de cómo podemos tener esa ruta. Y dice que una vez que aprendamos esa ruta, que en primer lugar conozca el nombre y la categoría de su producto, luego el problema que está usted resolviendo a través de este producto, luego la solución que está proponiendo y por último el beneficio que está dando. Yo creo que cuando tenemos claro por qué hacemos lo que hacemos, no importa, y como él dice, no tiene que ver con una sola línea. Puede ser una idea, puede ser un ministerio, puede ser un producto, puede ser un servicio, pero que tengamos clara. Y algo que decían los jóvenes de trascendencia financiera es, no piense en el dinero, ni piense en las masas. Piense en que si usted logra a uno y está resolviendo un problema, usted se va a dar por satisfecho con ese uno y ese problema resuelto y luego vendrá lo siguiente. Bueno, a mí tal vez una de las cosas que quisiera preguntarles, amigos, es lo siguiente. ¿Cuántos de nosotros hemos comprado algo que no queríamos comprar, pero que la persona nos abordó y nos convenció y salimos nosotros creyendo que habíamos hecho la mejor inversión? La mejor inversión. Y es que es cierto. Y me gusta lo que dice acá, que los mejores promotores de esa idea, de ese ministerio, de eso que nos apasiona, somos nosotros mismos. Ayer aprendimos en el programa que no podemos contratar una niñera. Eso me encantó, ¿verdad? Que no podemos contratar una niñera para eso que Dios nos ha delegado a nosotros. Porque nosotros vamos a ser los mejores promotores. Y no importa cuál sea su producto, no importa cuál sea su proyecto, es usted la persona que va a poder transmitir a otros. Pero vamos a tener que aprender y como hemos estado diciendo que es una gran oportunidad la que este autor nos está dando de aprender estos consejos, de tener, yo me ponía a pensar y decía, bueno, vamos a ir a hacer la práctica a un elevador y tal vez es que, fíjense lo que él decía, tenemos de 30 segundos a un máximo de 2 minutos. Ya, o sea, que dan ganas, ¿verdad? 2 minutos es un edificio muy alto. Exacto, un edificio muy alto, pero a mí me impresiona mucho. Acá nosotros a veces tenemos que hacer intervenciones bien cortas y a mí me cuesta eso, ¿verdad? Néstor, él maneja los tiempos. Yo le digo, ¿tú quieres que yo diga todo eso en 30 segundos? Sí. Y he tenido que ir aprendiendo. Entonces, tal vez el reto que yo le quiero decir es, no se trata de tener un discurso de 5 horas, ¿verdad? Y sobre todo ahora, como dice el autor, en las redes sociales, los tiempos son cortitos. Si algo realmente no capta nuestra atención, pasamos a lo siguiente. Y es un gran desafío. Y no digamos el desafío que tienen los maestros ahora de mantener la atención de sus estudiantes. Pero hagamos ese ejercicio que va a requerir práctica, ¿verdad? O sea, que tal vez no nos va a salir a la primera, pero que vale la pena hacerlo. Pero recuerde eso, usted es el mejor promotor de eso que se le ha confiado. Y amigos, yo quiero tal vez proponer algo
distante, pero a la vez vinculado a lo que está hablando acá el autor, que es cómo tener este acercamiento para hablar de Dios. Y algo que he aprendido en mi caminar es preparar ese discurso elevador, vamos a llamarlo, es el mejor momento cuando estoy en intimidad, en oración con el Padre. Qué lindo comenzar la mañana y decir, Señor, ¿a quién nos vamos a topar hoy? ¿Qué tengo que decir hoy? ¿Qué tengo que mostrar hoy? Y es lindo, amigos, cuando estás conectado con el Señor y te va a dar a veces 2, 3 versículos, a veces simplemente una palabra específica, a veces, mira, hoy vas a dar esto, vas a ser generoso con recursos, vas a ser generoso en amor, en acción. Y a veces uno durante el día no tiene ni idea de qué va a pasar. Pero llega ese momento donde uno dice, este es el versículo que le tengo que dar a esta persona. Y ese es lo trato de encajar acá en el discurso elevador. Y es tan poderoso. Y mira, solo fíjate que hoy en la mañana estaba orando y el Señor me puso darte esto y ¡pum! Y le digo, por experiencia me ha pasado, y la dice, pero es que qué impresionante esto, y vos cómo sabías. Y la respuesta es bien corta, bien clara. Uno no tenía ni idea, ¿verdad? Yo soy solo el mensajero, yo no soy el autor, ¿verdad? Pero es lindo ver cómo el Señor obra y podemos comenzar a dar esos momentos de perlitas. Pero imagínense, solo es vivir así, todos los días poder tener esos mini discursos de elevador para el reino de Dios, compartiendo aliento, motivando, a veces confrontando, pero a veces nos cae bien esa confrontación. Simplemente contarle, mira, solo quería decirte, dale, que Dios te ama, que eres de Dios, que Dios te perdona, que Dios te llama, y comenzar realmente a construir algo donde comenzamos a elaborar en esa estrategia de Dios, ¿verdad? Naturalmente en todo lo secular esto es súper valioso, es bien útil, pero mantengamos esa perspectiva eterna, ¿verdad? Y puede ser en el trabajo. A veces uno no sabe la gente con qué está luchando, y uno puede llevar esa palabra de Dios. ¿Y sabes cuál es la diferencia? Que está lo sobrenatural, ¿verdad? Que está ese efecto de, pero tú cómo sabías, pero qué poderoso. Es que ese es el efecto de Dios en nosotros, y no caer también en cualquier banalidad de la vida. Ciertamente, nuevamente, lo secular, lo profesional es muy importante, pero no perdamos nunca de vista la perspectiva eterna de construir el reino de Dios. Y es que ahí es donde tenemos que ponerle ese detalle, ¿verdad? El saber de que por nosotros, por nuestros propios medios y esfuerzos, no lo vamos a hacer porque no tenemos ni la capacidad ni la inteligencia. Es lo que Dios ha puesto en nosotros para poderlo compartir. Así que yo te animo hoy a que pienses en ese plan estratégico, decía Rafa. Sí, es cierto, algunos empiezan ahorita, precisamente. Nosotros, donde yo estaba antes, así funcionaba. Desde a finales de junio empezamos pensando en esas metas, en las estrategias, cómo vamos a hacer. Y es que eso nos lleva a tener claridad en lo que hacemos y al final del día, ¿qué es lo que queremos obtener? Y nosotros que tenemos ese llamado para convertirnos en mentores, en maestros, o si aún no lo hemos recibido, pidámosle al Señor que lo tengamos para que otros puedan beneficiarse de lo que hoy día gozamos. ¿Qué tal si oramos juntos en este momento y le decimos, Padre, gracias? Gracias por ese divino llamado que nos has hecho y que nosotros, Dios, con tanta pasión, humildad y deseo, hemos aceptado. Padre, estamos agradecidos porque hoy podemos, Señor, formar esta plataforma en la cual estratégicamente podemos llevar este mensaje hacia aquellos que necesitan esa palabra de ánimo, un atisbo de esperanza, que necesitan saber, Señor, de que hay algo para ellos especial, que son parte de algo que es mucho más grande y que Dios, tú en tus planes los estás formando, los estás llevando a un nivel, Dios, en el cual pueden alcanzar todo lo que tú has prometido para ellos. Gracias por cada promesa cumplida, por cada oración, Dios, que ha llegado hasta donde tú estás, sabiendo, Dios, de que tú las contestarás. Gracias, bendito Señor. En tu nombre oramos. Amén y amén. Yo le animo a que usted siga conectado con Vaya con Dios. Hoy estamos dando pequeñas herramientas para esta gran oportunidad que tenemos. Una pequeña pero gran oportunidad de ser de bendición para todos aquellos que nos escuchan, para todos aquellos con los que queremos compartir el mensaje de Jesucristo. Los invitamos al día de mañana. Verá que tendremos un tema extraordinario y donde siempre le diremos lo mismo y este consejo que va para usted. No vaya solo ni mal acompañado. Vaya con Dios. Nos vemos el día